Qué gusto saludarles a todos y todas quienes nos están acompañando hoy. Vamos a dar un par de minutos únicamente para iniciar con la actividad. Muchísimas gracias más bien por ser puntuales en el tiempo. Cambio. Bueno, qué gusto saludarles nuevamente a todos y todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Ingrid Hernández Sánchez, soy asesora en comunicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y vamos a dar inicio entonces para continuar, que es una agenda bien apretada esta tarde, mañana, según el tiempo horario que tengan ustedes. Este espacio forma parte de un ciclo de capacitaciones que se han habilitado en el marco del proyecto Costa Rica Red Plus. Antes me gustaría así comentarles que vamos a contar con sistema de traducción simultánea. Entonces, si ustedes gustan escuchar toda la actividad en español, van a ver en la parte debajo de sus pantallas que hay un símbolo de interpretación. Favor asegurarse en que el canal esté en español o, caso contrario, que esté en inglés. Las dos especialistas con las que contamos hoy son de talla internacional, entonces probablemente una o ambas van a estar conversando en inglés. Como les decía, este espacio forma parte de un ciclo de capacitaciones que se han habilitado en el marco del proyecto Costa Rica Red Plus, pagos basados en resultados, que tiene como fin contribuir con la Secretaría Red Plus a asegurar la ruta de descarbonización y la recuperación económica e inclusiva del país. Dicha iniciativa es liderada en Costa Rica por el Ministerio de Ambiente y Energía y cuenta con el apoyo técnico del PNUD. El objetivo específico de este espacio es la formación de capacidades como un proceso crítico para la toma de decisiones, y vamos a posicionar el día de hoy un marco orientador de los principales instrumentos normativos a los que se circunscribe Red Plus para encontrarnos con los principales resultados de la COP26 que vinculan al país. Ahora bien, antes de dar inicio formalmente, también quisiera rescatar un detalle, y es que por favor mantengamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras apagadas hasta en tanto lleguemos a los espacios de preguntas y respuestas. Dado que hoy contaremos con estas dos especialistas que les mencionaba de talla internacional, vamos a tener este servicio de traducción simultánea. Entonces, por favor, una vez más, asegúrense de tener la interpretación en el idioma español si están viendo desde Costa Rica, o en el canal de inglés si lo están viendo a nivel internacional. Y bueno, sin más por el momento, me voy a permitir presentar a nuestras dos expositoras. Una de ellas es Kimberly Todd. Kimberly, ella es asesora técnica global, medición, reporte y verificación para el marco de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Kimberly es especialista técnica global en el apoyo a los países en la contabilidad del carbono y la medición, el informe y la verificación, lo que conocemos más comúnmente como MRV, de gases de efecto invernadero en el contexto de los informes de la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
las finanzas basadas en resultados de Red Plus y los mercados de carbono. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en política de cambio climático y análisis técnico con un enfoque específico en bosques. Luego contamos también con la participación de Leticia Guimaraes, asesora técnica global senior del programa Clima y Bosques del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tal vez ahí, Stephanie, si me ayudas a piñar a Leticia Guimaraes. Ella es asesora técnica global senior, como les mencionaba, y apoya a los países de América Latina, África y Asia-Pacífico en la implementación del Acuerdo de París, con un enfoque en promover la transparencia de los objetivos climáticos y permitir su acceso a financiamiento basado en el desempeño para el sector forestal. Dirige el trabajo de clima y bosques del PNUD sobre los mercados de carbono específicamente. También cuenta con más de 15 años de experiencia en la estructuración de políticas y mecanismos para incentivar la conservación de bosques tropicales y la mitigación del cambio climático. Entonces, como ven, tenemos a dos grandes especialistas. Ojalá aprovechemos al máximo el tiempo y más bien todas las consultas, dudas o demás que tengamos, aprovechemos este espacio para hacerlo. Stephanie, si tienes por ahí la agenda, también pudiésemos presentarla rápidamente. De momento voy adelantando. Luego de cada una de las secciones que ellas van a estar facilitando, vamos a habilitar estos espacios de preguntas y respuestas. Hay dos formas de hacerlo. Uno, en la parte de reacciones pueden levantar su mano virtual o bien escribir la consulta en el chat y con gusto se las estaríamos haciendo a las personas especialistas. También pudiesen estar escribiendo a un correo que pronto les voy a escribir, comunicaciones.cr@undp.org, en caso de que queden dudas que no se puedan evacuar el día de hoy para que ellas nos estén apoyando en los próximos días. No sé, Steph, si tienes por ahí la presentación con la agenda para poder proyectarla rápidamente. Y si no, de momento, pues aprovecho rápidamente para, ok, ahí está, perfecto. Entonces, tenemos que, vamos a iniciar con el marco de transparencia, contexto sobre el marco de transparencia bajo el Acuerdo de París. Luego vamos a pasar al resumen de la decisión de la COP26 sobre el marco de transparencia mejorado. Luego, para los 2:40, entramos a los acuerdos sobre mercados internacionales de carbono e implicaciones para Costa Rica. Y a las 3:05 estaríamos cerrando con la relación de los principios de San José, trabajo en curso de Red Plus en el país. Entonces, sin más, por ahora cedo la palabra a Kimberlito. Adelante, Kimber. Thank you. Hello, everyone. Muchas gracias. Hola a todos. Denme un momento para que las filminas estén en pantalla. Como se dijo, vamos a estar... Muchas gracias por haberme invitado. Vamos a estar compartiendo dos de los principales resultados de esta última conferencia de las partes, el COP26 en Glasgow, y vamos a estar viendo dos principales elementos de las reglas de París que fueron finalizadas. Y estos son el marco de trabajo en transparencia mejorado. Vamos a ver el artículo 26, que es el mercado de carbono. Entonces, vamos ahora a la siguiente filmina, por favor. Ok. Ok. Entonces, ya hablamos de la agenda, ¿verdad? Entonces, vamos a poder pasar de una vez a la siguiente filmina. Okay. Dos filminas más para empezar ya en el tema. Ok, muy bien. Entonces, como dije antes, tenemos el marco de trabajo mejorado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este marco de trabajo mejorado? Fue definido durante el Acuerdo de París para construir una responsabilidad internacional, una confianza mutua y transparencia tanto en la acción climática, así como el apoyo que es necesario, así como el apoyo que se recibe. El artículo 13 del Acuerdo de París establece este marco de trabajo para acciones y apoyo.
uno de los elementos que lo hace un marco de trabajo mejorado es que trae a todos los países a un solo marco para el reporte. Entonces, una vez que las modalidades, los procedimientos y las guías van a ser reportados en el acuerdo que fueron reportados en el Acuerdo de París. Entonces, lo importante es que dentro de este marco de trabajo general para todos los países les da flexibilidad, flexibilidad para tomar en cuenta los países que tienen diferentes capacidades de reportaje. Y vamos a ver qué significa esto más adelante. Entonces, en cuanto al reporte, hay tres elementos específicos que estamos hablando cuando decimos reportando bajo el ETF. Esto es el inventario de gases de efecto invernadero. Luego, el rastreo de progreso hacia los logros de las NDCs o las contribuciones determinadas por las naciones y a nivel nacional. Y luego, el apoyo que se proporcionan y que reciben los países en desarrollo de los países desarrollados reportando en esta información que ha sido provista de ambos lados. Estos son los tres elementos claves. Ahora, ok. Otro punto clave que quería hacer aquí es que también ah, nos dice que el ETF no empieza desde cero, sino que se basa en el reporte anterior, en los requisitos, los sistemas y la experiencia que teníamos con el reporte y las revisiones anteriores que ya han estado aplicadas bajo la Convención de Cambio Climático. Y lo que busca es mejorarlas en diferentes formas que vamos a ver más adelante. La siguiente filmina, por favor. Ok, entonces, al ir pasando a la siguiente filmina, lo que vamos a ver es los elementos, el elemento de este marco de trabajo. Entonces, aquí incluye tres elementos, no solo el desarrollo de los reportes en sí y la presentación de esos reportes o informes, sino que también está en tres etapas. Tenemos lo que es reportar la información y lo que contienen estos informes y cuando se presentan. Luego tenemos la revisión por expertos técnicos dentro del contexto del marco, la Convención Marco de Cambio Climático, los NDCs, y finalmente lo que se llama una consideración facilitadora y multilateral del progreso. Okay. Y luego, además de estos tres elementos, lo que vamos a ver en cada una de las columnas, la primera columna es las acciones, el lado de las acciones, lo que está siendo reportado en términos de acciones climáticas. Entonces vemos el inventario de gases de efecto invernadero, el progreso de los NDCs, también tenemos opcional, el impacto y adaptación del cambio climático es un componente que se puede incluir ahí también. Y luego en el lado del soporte vemos este en verde y anaranjado, que en los países desarrollados se deberán reportar, cuando veamos un deberían, y la traducción apropiada está ahí, quiere decir que es un requisito, un deben, y es un should, es un deberían, perdón. Entonces, cuando decimos el shall es deben, y cuando decimos should es una recomendación, pero no es una obligación, ¿ok? Es una distinción importante. Entonces, los países en desarrollo deben mostrar desarrollados deben mostrar el soporte que proveen, acabas construyendo capacidades, o tecnología, y los países en desarrollo deben reportar en el apoyo que necesitan o que reciben. Esos son los elementos con respecto a lo que es el apoyo recibido. Y esto es para darles una idea de lo que es el marco de trabajo en general. La siguiente, Firmina, por favor. Entonces, esto nos muestra el marco mejorado, pero ¿qué es lo que se acordó más recientemente en Glasgow? Bueno, el marco fue establecido bajo el Acuerdo de París y luego en la COP en el 2018 hubo un acuerdo con respecto a las modalidades de los procedimientos y las guías. Eso entonces cubrió también lo que iba a estar contenido en el reporte. Y estos reportes son los reportes de transparencia bianuales o los BTRs, y los reportes en este formato bajo el ETF empieza en el 2024.
Y entonces en Glasgow las partes estuvieron de acuerdo en cómo es que esta información tiene que reportarse. No estuvieron de acuerdo en reportarlas en el reporte de tablas, en los formatos y en cómo se va a ver el ETF, cómo se va a ver el- la estructura general de ese reporte, así como las diferentes evaluaciones técnicas que se van a hacer. Dos aspectos claves que fueron negociados en Glasgow fue la aplicación de la flexibilidad, así como se mencionó anteriormente. Entonces estuvieron de acuerdo en que todos los países deben traer todas las tablas de reporte, pero si había una categoría en particular donde un país tenía que ejercer una flexibilidad, había una forma de indicarlo con diferentes simbologías claves y luego explicar con esa simbología por qué necesitan un poco de flexibilidad en esa categoría y no están reportando apropiadamente. Y eso fue el acuerdo. Y el otro elemento que fue importante para llegar a un acuerdo final en esta situación es el apoyo necesario, el apoyo técnico, la construcción de capacidades para llegar a esta nueva capacidad de reportes va a ser clave. Entonces, el el lenguaje dice exactamente buscar el soporte y apoyo apropiado, mejorado, técnico, específico, y hay diferentes palabras claves ahí que nos hablan de los diferentes tipos de apoyo que vamos a recibir en el ambiente global. La siguiente filmina, por favor. Entonces me quedan dos filminas más con respecto a este tema. ¿Ok? O tres más tal vez. Ok, entonces aquí nos muestra un poco lo que estuvimos hablando ya, nos da la evolución de la división. Entonces, los elementos claves están aquí en París y luego en Katowice en 2018. Estas modalidades, procedimientos y guías fueron definidas y ahora en Glasgow tenemos ya los detalles con respecto a qué es lo que es este reporte y el formato que toma. Y esto es un diagrama muy útil porque nos muestra esa evolución y cómo esos diferentes aspectos se conectan uno con el otro. Y esto viene de un reporte muy útil que nosotros ya tenemos incluido en la filmina de recursos que vamos a estar compartiendo con ustedes. La siguiente, por favor. Aquí para mostrar rápidamente en esta siguiente filmina lo que se está reportando en un DTR, en estos reportes de transparencias, que se ve muy similar a los encabezados que vimos en la filmina anterior con respecto a lo que se llegó a acordar en los diferentes capítulos de las modalidades, procedimientos o guías, los NPGs, donde tenemos los reportes de inventario nacional, donde tenemos el rastreo de progresos en los NDCs, también tenemos el posible reporte en el cambio climático, en el impacto del cambio climático y la adaptación, y las otras categorías en el apoyo necesario, ¿verdad? Eso ya los repasamos y es muy similar a lo que ya se está reportando bajo el reporte bianual o los BURs, que tiene alguna variación y nada más, ¿verdad? En los BURs tenemos el reporte sin acciones de mitigación y ahora pasa a específicamente el contexto de NBCs, que es darle rastreo a los NDCs de los países. Y también estamos el reporte en áreas de mejora, cómo los países están mejorando con el tiempo, y eso es un elemento nuevo en el BTR comparado al BUR. Ok, en la siguiente filmina, por favor. Aquí tenemos la última con respecto a la transparencia, nada más para mostrar cómo la transparencia entra en un ciclo, por decirlo así, de más y más ambicioso cada vez. Entonces el reporte se presenta, que luego es revisado por expertos técnicos, luego pasa a una consideración multilateral del progreso. Luego viene el comité de cumplimiento, que puede ser involucrado en el proceso si hay alguna inconsistencia en los reportes que están siendo presentados en algunos de los casos. Pero esto solo si es una inconsistencia persistente o significativa. Entonces se puede involucrar el comité. Y luego todo esto, luego lleva a un aumento con el tiempo, según el Acuerdo de París, este mecanismo de elevación que se le llama, y que entonces con estos reportes y con estas revisiones toma en consideración las mejoras para la próxima BPR, y entonces se tiene la división mejorada en ese reporte, la mejora y ambición a nivel nacional, a nivel del reporte, y esto también nos lleva a una evaluación de dónde estamos globalmente, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro progreso global para llegar
de las metas del Acuerdo de París. Entonces, esto alimenta lo que llama el cambio global. Entonces, esto para mostrar algunas de las conexiones de los elementos del Acuerdo de París. Y con eso, entonces, esto es muy rápidamente un repaso de lo que es la transparencia y creo que vamos a pausar aquí por si hay preguntas antes de pasar al siguiente tema, que es el artículo 6 y los mercados de carbono. Ok, entonces voy de vuelta para ver a Steph, para ver si hay preguntas. Veamos, únicamente recordarle, ¿verdad? A las personas que pueden hacer sus consultas, ya sea en el chat o bien tener una reacción, ¿verdad? Levantar su mano para abordar cualquier consulta que tengan en este momento. ¿Alguna persona con alguna consulta? Caso contrario, podemos continuar con el siguiente tema, Kimberly. Okay, great. Thank you. And we'll have more time at the Ok, end. muy bien, gracias. Igual al final vamos a tener más tiempo para regresar a este tema, además de cualquier otra pregunta que tengan con respecto al mercado de carbono. Entonces, voy a empezar el tema del artículo 6 y luego le doy la palabra a mi colega Leticia. Entonces, pasemos a la siguiente filmina. Kimberly. Nos ingresó una consulta que dice, ¿cuál es la función del comité de cumplimiento? ¿Vos podrías ayudarnos a contestar eso? Esta la hace Germán Obando. Germán, no sé si quieres ampliar un poco, tal vez abrir tu micrófono y ampliar un poco. Sí, gracias. Es con respecto a la lámina que está siendo proyectada. Ahí aparece después de la revisión de expertos técnicos una consideración facilitadora y multilateral del progreso y aparece también un comité de promoción de cumplimiento. Son dos elementos nuevos para mí. Quería saber cuál es la función de esos dos aspectos en el ciclo de informes y ambición mejorada. Thank you, Germán, for Claro, the. muchas gracias. Gracias a Germán por la pregunta. Muy buena pregunta. Sí, entonces, el artículo 15 del Acuerdo de París crea un comité de cumplimiento y su papel general es facilitar la implementación del Acuerdo de París y promover el cumplimiento de las diferentes cláusulas. Más generalizado, pero hablando específicamente, puede ser utilizado y ser llamado a dar una opinión en el proceso de transparencia solo en aquellos casos donde haya alguna inconsistencia persistente o alguna inconsistencia significativa en el tiempo del reporte. Entonces, si por ejemplo se considera que eso es lo que está pasando y se requiere que el país que que estamos revisando el reporte y que apruebe esto, que el comité de cumplimiento puede entrar a hacer sus comentarios o una evaluación más a fondo de lo que está sucediendo y con esas inconsistencias en los reportes durante el tiempo. Entonces, es básicamente una de las rutas que puede darse. No la hemos implementado, todavía no lo hemos implementado, entonces no sabemos exactamente cuál es el uso que se les va a dar, pero están como parte de las posibles rutas entre el reporte, el cumplimiento de lo que son los objetivos del París. Espero haber aclarado un poco. Germán, ¿te pareció así? ¿O tienes alguna? Muy claro. Muchas gracias. Escribí en el chat. Perfecto. Adelante con la siguiente presentación, Kimberly. Gracias. Great. Okay, thank you. So Ok, muchas gracias. Entonces, vamos ahora a pasar al artículo 6. Ok, la siguiente filmina, por favor. Entonces, primero vamos a ver cuál es el objetivo general del artículo 6 y los componentes principales. Entonces, el artículo 6 del Acuerdo de París reconoce que algunas partes pueden querer cooperar voluntariamente según vayan implementando sus NDCs.
bajo el Acuerdo de París. Y el objetivo es que este tipo de cooperación nos va a llevar o va a permitir una mayor ambición y promover una integridad ambiental y mayores elementos. Entonces, todos los elementos del objetivo del artículo 6 son realmente claves y muy importantes para las negociaciones que se han estado dando durante los años en este tema. Entonces, el artículo 6 reconoce que hay algunos diferentes tipos de cooperación que los países van a querer, van a tener interés. El artículo 2 nos da un poco más de, un abordaje un poco más descentralizado, donde dos países o más de dos países posiblemente podrían unirse para cooperar y esa cooperación puede incluir la transferencia de lo que se llama los resultados de mitigación o ITMOS, lo que se ven ahí. Y básicamente es la reducción, los ITMOS que se ven ahí es la reducción de o acciones de mitigación en un país que también puede ser no, comprada por otro país para poder lograr los NDCs de ese país que lo compra. Pueden haber otros tipos de cooperación que tal vez no necesariamente involucre tal transferencia, como por ejemplo un abordaje de cooperación puede ser con respecto al sistema de, de intercambio de emisiones entre países. Entonces es un abordaje más descentralizado, pero también requiere que los países sigan las guías CCC de las Naciones Unidas y también que sigan los requisitos de reporte que se han establecido desde entonces desde Glaxo en el COP26. Entonces, el artículo 6.2, el 6.4 nos da un mecanismo específico, un mecanismo de mercado específico bajo la CCC de de las Naciones Unidas, que tiene una autoridad central que se llama una entidad supervisora que va a tener la capacidad de vigilar. Entonces, la idea es que va a mitigar los gases de efecto invernadero, pero también otro elemento clave es que apoya el desarrollo sostenible. Y finalmente, también hay un elemento no de mercado en el artículo 6, el 6.8, que nos da los abordajes de fuera de mercado, que básicamente es cualquier otra cosa, básicamente, cualquier otra cosa que no involucra la participación de los mercados de carbono, la transferencia de carbono o la compra de mano de carbono o lo que sea. Y vamos a enfocarnos principalmente en los mercados, pero si hay preguntas con respecto a los fuera de mercado, podemos hablar de ello también. La siguiente termina, por favor. Entonces, ese es el objetivo principal del artículo 6 y el componente principal. Entonces, la siguiente firmina nos dice que lo que se adoptó en el Glasgow para este artículo. Entonces, la resolución con respecto a las guías y las reglas, las modalidades que van a gobernar y que van a permitir la operalización, la implementación de este artículo 6 no han sido acordadas en los últimos 4 años ya en diferentes conferencias de las partes. No se ha llegado a un acuerdo entre los países, entre las partes, pero en Glasgow finalmente se llegó a ese acuerdo, lo que es un gran paso hacia adelante. Entonces, algunos elementos principales del acuerdo en este COP fue una guía para un abordaje descentralizado, el artículo 6.2, se creó la guía específica para ello. Luego, unas reglas, modalidades y procedimientos más específicos para el mecanismo del 6.4 que operan bajo la triple C de las Naciones Unidas. Y luego un programa de trabajo que define más detalles con respecto al trabajo que se va a hacer fuera de mercado, en los programas fuera de mercado. Entonces, con esta finalización, entonces, con respecto al tema que acabamos de discutir de transparencia, sí como también la decisión con respecto a los marcos de trabajo. Estos son los enfoques de tiempo comunes y la transparencia. Eso es lo que nos define el libro de reglas de París, como se le dice. Esto fue uno de los principales pasos hacia adelante, pero esto no quiere decir que cada uno de los detalles ha sido definido y acordado en Glasgow, pero por lo menos inicia el proceso donde podemos tener ciertas decisiones adicionales y detalles que todavía tienen que ser trabajadas y que van a ser trabajadas principalmente este año
con algunos trabajos que vamos a estar haciendo este año y el próximo año igual. Tenemos una filmina con respecto a los siguientes pasos. Ok, la siguiente, por favor. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos uno grande, sí, muchísimo detalle, yo sé. Pero aquí, como mencionemos, el artículo 6 del acuerdo fue bastante retador para las partes. Hubo durante varios años, fue retador. Y estos son algunos de los principales temas que fueron realmente difíciles, que tenían que ser trabajados, no solo a nivel técnico, sino también a nivel político, para poder llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces voy a tratar de llevarlos a través del proceso lo más rápido posible para ver cuáles fueron las posiciones a las que se llegó en estos puntos claves. Entonces, lo primero es con respecto al compartir las ganancias. Entonces, cómo estos mecanismos o abordajes pueden eventualmente canalizar fondos para apoyar la adaptación. Entonces, este es el caso en el mecanismo de desarrollo limpio, que en este momento hay diferentes fondos compartidos para la adaptación. Y la pregunta es cómo va a ser esto hecho bajo el artículo 6. Entonces, en este caso, hubo un, un impuesto del 5% del artículo 4, una tasa del 5% bajo el artículo 6.4 para el fondo de adaptación. Y que la pregunta real es de qué vamos a hacer en los abordajes descentralizados. Entonces, en el artículo 6.2, los países no van a estar requeridos a asignar esos fondos específicamente, sino que se les va a alentar a que los asignen a la adaptación, aunque no está necesariamente restringido a los fondos de adaptación, actividades de adaptación. ¿Ok? Entonces también tenemos otro elemento grande y nos lleva de regreso a aquellos objetivos claves del artículo 6, que es asegurar la ambición. Y entonces la idea de lograr una mitigación global de las emisiones a través del artículo 6. Entonces me dice que al tener un artículo 6 estamos agregando a la ambición global en vez de nada más cambiar las reducciones a diferentes partes del planeta sin tener el beneficio realmente. Entonces, el mecanismo que se acordó para poder garantizar este tipo de mitigación de emisiones globales fue una unidad de cancelación de unidades, la cancelación de unidades, que básicamente unidades que se utilizan se cancelan, entonces tienen que generarse reducciones adicionales. Entonces hay un porcentaje específico que es requerido bajo el artículo 6.4 que lleva a fomentar fuertemente la cancelación. Ok. El otro punto importante es el evitar el doble conteo, que nos lleva a la integridad ambiental garantizada, y esta es la herramienta que va a ser aplicada, va a ser un ajuste correspondiente, es que va a ser aplicados para cualquier mitigación transferida internacionalmente o ITMO y que esté autorizado por un país. Y vamos a regresar a esto más adelante también. Y entonces, para un ITMO que requiere autorización del país anfitrión, es que la autoriza a ser utilizado para los grandes de otro país o para propósitos de mitigación nacional, y el ajuste correspondiente se va a dar. Este ajuste correspondiente quiere decir que hay una suma y resta en cada uno de los lados de la transferencia de ese resultado de mitigación para asegurarse que tengamos un balance y que no tengamos esa reducción siendo doblemente contada cuando estamos viendo los NDCs de los diferentes países. Entonces, y por último, tenemos la relación entre el mecanismo de protocolo de Kioto actual y este nuevo mecanismo en el artículo 6.4, que fue un punto muy importante con respecto a cuál si estas unidades de mecanismo de desarrollo limpio van a ser permitidas en el 6.4, van a ser completamente excluidas, o si va a haber algún proceso limitado de transferencia. Entonces, la decisión final es que va a haber algún tipo de transferencia permitido. Algunas unidades son elegibles, pero solo de los proyectos que han sido registrados desde 2013 en adelante y solo para las primeras NDCs. Entonces, quiere decir que no es algo que se espera continuar hacia el futuro. Y luego también se establecieron reglas con respecto a cómo los proyectos pueden transicionar hacia el 6.4 con respecto a cumplir los requisitos nuevos. La siguiente, Firmina, por favor.
Ok, entonces, ¿qué es un ITMO, verdad? Hemos estado usando la palabra ITMO, estos resultados de mitigación transferidos internacionalmente. Entonces, hablamos de las características claves de un ITMO. Tiene que ser real, verificado y adicional. Especialmente cuando estamos hablando del sector de en tierra, el Red Plus, tenemos que asegurarnos que tenemos reducción de emisiones que son removidas y que son medidas en toneladas equivalentes a CO2, pero y hay también consideraciones para otras medidas o métricas no GIE dependiendo de las diferentes partes participantes. Y también incluye todas las unidades del artículo 6.2, así como el 6.4, especialmente cuando esté autorizado por el país anfitrión. Una vez más, esta autorización es clave aquí. El país anfitrión tiene que autorizar esa reducción o eliminación de sus reducciones para ser aplicadas a los NDCs de otro país o utilizadas con otro propósito de mitigación internacional. Y un ejemplo de tal otro propósito pues sería el sector de aviación, por ejemplo, el esquema de compensación de emisiones, que se llama CORSIA, por ejemplo. Y luego, todas las unidades del artículo 6.2 y 6.4 requieren un ajuste correspondiente al país anfitrión que se aplique correctamente. Gracias. La siguiente, Vilmira. Ok. Entonces, ahora aquí vemos algunos elementos, ya que vimos los elementos claves, pasemos a la siguiente parte. Ok, para el 6.2, estos son los enfoques cooperativos que están más descentralizados. Vamos a la siguiente, Firmina, por favor. Sé que hay también ok, gracias. Ok. Entonces, algunos elementos claves del artículo 6.2. Estos no son todos los detalles que se incluyen en las decisiones del artículo 6.2, pero algunos de los más importantes que consideramos apropiados para resaltar, que es participar en un acuerdo participativo, de un acuerdo colaborativo, perdón. Cada parte tiene que tener sus NDCs actualizados. Esto básicamente quiere decir que han preparado, comunicado y están manteniendo los NDCs según lo que se define en el Acuerdo de París. Deben tener las áreas configuradas para autorizar los ITMOs, los procedimientos tan necesarios para establecer y autorizar los ITMOs. Entonces hay diferentes cambios a los sistemas que tienen que darse para poder realizar estas autorizaciones. Tienen que también haber procedimientos para darle un rastreo a estos ITMOs, algún tipo de sistema de registro, por ejemplo. Y los países también tienen que tener su inventario de gas de efecto invernadero actualizado y luego tenemos que asegurarnos que la participación en estos abordajes de enfoques cooperativos contribuye con la implementación de sus NDCs y su estrategia a largo plazo también. La siguiente, Filmina, por favor. Perdón. No mencioné todos los elementos en esta Filmina. Estoy viendo una Filmina diferente de la mía. Entonces, me queda bien un elemento final que es también punto importante que se mencionó durante las negociaciones fue la importancia que se le dio a la referencia de los derechos humanos, así como los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el artículo 6.2. Entonces, se incluyó como un elemento requerido en los abordajes en definir cómo se va a abordar los pueblos indígenas y las comunidades locales en los diferentes acuerdos que se van a dar. La siguiente Filmina, ahora sí, por favor. Ok, hay una más, por favor. Entonces ahora vamos a ver los detalles del 6.4, algunos de los elementos claves. Una vez más, una distinción clave entre el 6.2 que acabamos de mencionar y el 6.4 es que el 6.4 es el mecanismo descentralizado establecido bajo la TCC de las Naciones Unidas y que está gobernada por una entidad supervisora y este cuerpo supervisor tiene la responsabilidad de establecer los requisitos y los procesos necesarios para operar los mecanismos. Entonces esto incluye la aprobación de la metodología, la aprobación de las actividades que son solicitadas para la elegibilidad bajo la 6.4. También incluye el desarrollo de las diferentes salvaguardas sociales y ambientales, entonces que nos permite definir cómo funciona la 6.4
tiene que ser dentro de la jurisdicción de este cuerpo supervisor. Y esto está siendo configurado en este momento y van a haber nominaciones al respecto que van a ser realizadas rápidamente porque hay mucho trabajo que hacer este año. ¿Ok? Y entonces con este cuerpo puede comunicar a sus autoridades nacionales cuál es el mecanismo. Las partes anfitrionas pueden proveer al cuerpo supervisor una aprobación de una actividad siempre y cuando esa actividad esté siendo solicitada para aprobación o registro antes del proyecto, que el proyecto se dé. Entonces, el país tiene un papel más importante aquí en comparado a cómo operaban los procedimientos bajo el mecanismo de desarrollo limpio. Todas las actividades del 6.4 tienen que ser para la mitigación de los gases de efecto invernadero. Y aquí se pueden tener a todo tipo de actividades, no está limitado en la escala de la intervención de la actividad. Tienen que obviamente tener un producto real, medible de los beneficios a largo plazo y que no haya riesgo permanente o de fuga que tiene que ser evaluado y considerado. Y también tenemos que tener una consulta nacional y local. Y otro elemento clave es que el mecanismo del 6.4 debe incluir un proceso independiente. Y esto es otro elemento clave que todavía no sabemos cuáles son los detalles. Eso es una tarea del cuerpo supervisor hacia adelante. Entonces, me quedan 2 minutos más. Entonces, la siguiente filmina es sobre la metodología del 6.4. ¿Ok? No voy a entrar en mucho detalle aquí, pero básicamente el cuerpo supervisor tiene la responsabilidad de revisar las metodologías existentes y aprobarlas. Y eso va a incluir entonces los mecanismos de desarrollo limpio o las metodologías de CDM, pero también puede incluir esas metodologías o estas normas que están dándose en los mercados voluntarios de carbono, por ejemplo, en los estándar de árboles para red bajo la arquitectura del marco del trabajo ARC, pero también otros elementos de metodología que están incluidos en la toma de decisiones. Entonces explica que el proceso de acreditación es un máximo de 5 años y que puede ser renovable solo 2 veces para un máximo de 10 años y o 10 años sin renovación, ¿verdad? Esas son las dos opciones que ya están estipuladas. Entonces, no cualquier metodología va a ser, tiene que cumplir con ese requisito. Entonces, para remoción, un máximo periodo de acreditación de 15 años y eso es renovable un máximo 2 veces, como dijimos antes, pero que está sujeto a la aprobación del cuerpo supervisor. Y luego, el periodo de acreditación no debe iniciar antes del 2021. Y la única excepción a esto es que hay un mecanismo de traspaso de algunos créditos que se va a dar, pero que pueden ser desde antes del 2021, pero hay situaciones muy limitadas ahí que tienen que considerarse. Igual, luego tenemos el BAU para asegurarnos que tenemos un mecanismo de mercado robusto y actividades pueden aplicar a los mecanismos, a las actividades existentes de la metodología de desarrollo limpio no pueden ser presentadas solo al final de su periodo de acreditación o hasta el 2025, lo que llegue primero. Okay. Eso es una de las consideraciones que se tiene ahí para poder permitir cierta transición. Ok, y la última filmina que quiero mencionar, bueno, de mi última filmina, y luego le damos la palabra a Leticia. Esta filmina nos habla de algunas de las posibles implicaciones para Red Plus. Como mencionamos anteriormente, la definición de un ITMO incluye ambas reducción de emisiones y reemisión. Eso es importante. Entonces, no hay una inclusión o exclusión implícita de algún sector en específico, ya sea en cualquiera de las partes del artículo 6. Sí hubo una propuesta durante Glasgow para tener diferentes referencias específicas a red, pero fue una referencia que la coalición de estaciones en bosques que consideraron para tomar la decisión
pero era con respecto a los resultados de Red Plus que estaban listados en la información del CCC de las Naciones Unidas. Y el centro de información del CCC incluso va hasta el 6 en esa información. Entonces, por eso no se llegó a este acuerdo, a esta referencia en específico. Sin embargo, esto no quiere decir que el Red Plus no se incluya, solo porque Red Plus en estos términos no fue incluido específicamente. Pero siempre y cuando tengamos actividades de Red Plus que cumplen con todos los requisitos del artículo 6.2, decíamos el 6.2 primero, entonces podemos asumir que estos son especialmente estos programas jurisdiccionales de Red Plus en particular podemos estar tranquilos de que van a ser elegibles siempre y cuando cumplen con todos los requisitos que se han establecido. Y en el caso de los mecanismos del 6.4 es un poco diferente, sí, porque es un poco más crítico regresando al papel del cuerpo supervisor. El cuerpo supervisor tiene que revisar todas esas metodologías elegibles y esas actividades, y ellos tienen el papel de determinar qué es elegible y qué no es elegible. Entonces, básicamente todavía está por evaluarse en el 6.4, ¿verdad? Es un poco diferente al 6.2 y más específicamente se le debe dar más consideración a lo que llaman evitar las emisiones, y hay mucho trabajo que considerar ahí, esa categoría para la 6.4 y la 6.2, así como la mejoras de la conservación. Vamos a ver que estos términos no están definidos en la decisión todavía. No puede haber una implementación con respecto a las actividades de red, pero no lo vemos que sea lo mismo todavía como el Red Plus. E incluso ni siquiera están realmente traslapándose. Pero igual, durante la sesión de preguntas y respuestas podemos hablar más al fondo de esto. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que yo tenía para ustedes. Ahora sí, le damos a dar la palabra a Leticia. Leticia. Hola a todos. Yo voy a intentar hablar en español, un poquito de portuñol quizás. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y la próxima. Aqui vou ter algumas diapositivas que vão tratar pouco de uma representação gráfica de los temas que falou Kim, para que podamos mirar pouco mais em detalhe quais são as implicações das decisões. Aqui temos uma figura para entender a aplicação do ajuste correspondiente en los distintos tipos de emisiones certificadas que se van a lograr llegar. Entonces, bajo el artículo 6.2 y bajo el artículo 6.4 se generan resultados de mitigación, pero también hay créditos en el mercado voluntario que son emitidos en base de certificaciones privadas. Si esos créditos son autorizados por el país en donde se estableció la iniciativa o el proyecto o el programa, si son autorizados para un ajuste correspondiente, entonces yes, corresponding adjustment, esos son ítimos, que son los resultados de mitigación que hacen una transferencia hasta al comprador para que cumpla su propia contribución bajo el Acuerdo de París o para otros propósitos que, como decía Kim, incluye el tema de aviación, por ejemplo. Si no hay una autorización por parte del país que hospeda esta iniciativa, hay dos posibilidades de uso de esos créditos. Se podría usar este crédito como forma de cumplimiento de mercados bajo un esquema doméstico, sea de neutralización, un mercado doméstico de reducciones de emisiones, o se puede usar del financiamiento que
que viene con esos créditos como una contribución a la implementación de la contribución del país al Acuerdo de París, a la NDC. Es importante decir que los créditos voluntarios, como decía Kim, desde que cumplan todos los requerimientos bajo el artículo 6.2 y bajo el artículo 6.4, si cumplen los requerimientos y reciben una autorización del país y son autorizados por este cuerpo supervisor, en estes casos, esses créditos voluntários, que poderiam ser TRIs, que poderiam ser JNR, se podem utilizar como ítimos, como transferências de resultados de mitigação internacional. Assim que há a possibilidade de que as unidades do artigo 6 sejam utilizadas para cumprimentos voluntários, se não há uma autorização para o ajuste correspondente, e ao revés, que as voluntárias, os créditos voluntários se utilizam para um cumprimento bajo o Acordo de Paris, se há uma autorização expressa do país que hospeda estas atividades. Se poderíamos passar à próxima diapositiva, tenho uma outra figura em mais detalhe. Esta aqui é um pouco mais complexa, por isso pensamos com a anterior, pero acá en la izquierda, en azul, tenemos una representación de qué sería una transacción bajo el mecanismo 6.2, donde tú tienes dos países o más de dos países que están cooperando entre ellos mismos. Entonces, en este caso, es una cooperación entre las partes que hacen este arreglo. El país A hace la transferencia de 100 unidades o 100 ítimos al país B como parte de este arreglo entre los dos para una cooperación bajo 6.2 y entonces, en términos del impacto a la NDC, lo que ves aquí es que la nueva meta o el new target del país A pasa a ser la contribución anterior más 100 unidades, que son las unidades que se transfirió. Entonces, independientemente del resultado ser incluído en la NDC do país o no, si él hace esta transferencia con la autorización de un ajuste correspondiente, tiene que sumar 100 unidades a su compromiso, mientras el país que hace la compra hace una subtracción de su compromiso y utiliza esos 100 créditos del otro país para sus propias metas. Esta transferência de 100 unidades, de la misma maneira, se não é para um país, se pode fazer para um compromisso, outro, lo que seja, internacional que haya. Então, aqui, com este avião, é para representar o compromisso bajo o setor de aviação, e ele mesmo se tem o impacto bajo a NDC do país que hace o projeto e que, então, transfere estas unidades. En este caso específico de 6.2, como explicó Kim, el cancelamiento de las unidades para objetivos de mitigación global de emisiones y para la contribución al Fondo de Adaptación son encorajados, pero no son obligatorios. Esos son obligatorios solo bajo el mecanismo centralizado 6.4, que aqui nesta figura vosotros podem mirar em verde, então, similar ao que teníamos em cima, en este caso del verde, el mecanismo 6.4, donde há um mecanismo centralizado, que um projeto tem que contar com a autorização do país que tem esta atividade ou projeto. Então, aí sim, similar a lo que tinha no mecanismo de desenvolvimento limpo, o MDL, o país autoriza empresas e diferentes entidades do setor privado a participarem neste mercado, pero uma vez que esta companhia ou um projeto forestal, o que seja, cuenta com esta autorização, as unidades que se hacen em termos de transação também se vão a descontar de la contabilidade de la contribuição nacional do país que hospeda esta atividade.
Entonces, similar a los 6.2, pero un poco distinto, porque hay un descuento en términos de unidades que son canceladas para la mitigación global, ¿no? Para que tengamos un resultado además de la suma cero, y 5 unidades que irían para adaptación. Entonces, hay 7 unidades de las 100 que no son transferidas al otro país, pero aquí se suma 100 unidades al compromiso del país que hospeda esta iniciativa y se subtrae 93 unidades, aquí está, esta figura está incorrecta porque no son 100, son 93, del país que hace la compra o por el compromiso de las compañías aéreas. El mismo punto que encima, pero el monto que se descuenta del país que compra es un poco más pequeño porque hay una contribución a esos otras iniciativas que son internacionales, para el Fondo de Adaptación y para mitigación global del cambio de clima. Es importante decir que aquí, afuera de esta caja de las Naciones Unidas, están los mercados voluntarios de carbono, y aquí, por un tema de definición, estamos diciendo que las transacciones voluntarias son las cuales no cuentan con una autorización del país para que haya este descuento o ajuste correspondiente a su contribución. Entonces, una vez que no hay esta autorización, son transacciones voluntarias donde no hay un impacto en la contribución nacional del país en donde está basado el proyecto. Aquí se queda una discusión muy larga que Costa Rica ha participado en términos de la integridad ambiental del reclamo o del tipo de publicidad que las compañías dan a estas compras de créditos, porque las compañías van a decir que son carbono neutras y todo eso, y eso só sería posible si hubiera un ajuste correspondiente. Entonces, eso es un tema de largas discusiones internacionales, y la posición de Costa Rica en este tema es que cualquier transacción debería tener un ajuste correspondiente, si no, no hay integridad ambiental. Entonces, en caso de Costa Rica, no habría este mercado en paralelo a lo de la ONFCCC, y todas las transacciones voluntarias deberían contar con la autorización del gobierno y un ajuste correspondiente en la contribución del país que tiene este proyecto. Pero vamos a tratar un poco más en detalle de la posición de Costa Rica y los principios de San José más adelante. La siguiente, por favor. Esta diapositiva trata un poco de los próximos pasos para el artículo 6 en la próxima COP que se va a estar en Egipto este año. Kim ha repasado un poco esos temas. En términos del artículo 6.2, hay una necesidad de una mejor definición de cómo se van a hacer las trayectorias de la NDC para viabilizar el ajuste correspondiente, porque la situación que tienes ahora es que el país ha definido su meta para el año de 2030, entonces es un punto en el tiempo, pero en términos de entender entre 2021 y 2030, si hay o no hay un adicional de resultados que se puede comercializar, esto se queda difícil de estimar porque las NDCs no cuentan con su trayectoria. Entonces, eso va a ser un tema central de definición para la próxima COP. Un otro tema también de importantes discusiones, como habló Kim, es la consideración de las emisiones evitadas. Entonces, aquí, por ejemplo, se incluirían los resultados de conservación, cuando se habla de RED,
e se esses poderiam ser incluídos em la definição de íntimo, porque por ahora aún não estão. Estão as reduções de emissões e as remoções, pero aún não as emissões que são evitadas. Em el artículo 6.4, aún há uma necessidade de definição de las metodologias, de la aplicación de la salvaguardia y también de un programa de capacitación que va a implementar la Secretaría de la Convención de Clima. Entonces, hay ciertos puntos que aún necesitan claridad bajo 6.4 y bajo el mecanismo de no mercado, que es el artículo 6.8, sigue um plano de trabalho que aún requer muitas definições. A próxima diapositiva, por favor. Esta apresentação e a gravação de uma pergunta em chat se vai disponibilizar a todos os outros. Eu creio que a gravação vai estar em YouTube, pero a apresentação se vai enviar e aqui se quedam alguns recursos em termos do esquema de transparência. Creio que aún poderíamos incluir alguns vínculos e informações também a respeito do artigo 6 para que tenham e que depois puedan mirar em seu próprio tempo. Agora, passando à seguinte diapositiva, quiser entrar um pouco mais no apoio de PNUD para os mercados de carbono com um enfoque mais grande em Costa Rica, porque pues é aí que todos nós outros estaríamos mais involucrados. La seguinte, por favor. Aqui temos uma figura um pouco para aclarar a distinção entre pagos por resultados e os mercados de carbono. É que todos estes tipos de mecanismos estão bajo o financiamento por performance, não? O financiamento em base de resultados. Pero aqui, à la esquerda, temos tipos de mecanismos que são de não mercado, ou seja, não há uma transferência de título, a maior parte do financiamento vem de fontes públicas e são hechos pagos por os resultados alcançados bajo uma análise histórica de las trajetórias de deforestação e degradação de las outras atividades. Então, aqui como exemplo, temos o programa Red for Early Movers, o Fundo Verde para o Clima, que no caso de Costa Rica foi quem ha hecho pagos para os resultados de 2014 e 2015, e por isso estamos com este projeto em Costa Rica. Foi um pago por resultado, que é um financiamento de performance, pero que não configura como um financiamento de mercado. A diferença é que há uma mais grande flexibilidade em termos da parte da contabilidade do carbono, não há tantas restrições, pero há um pouco mais de requerimentos em termos da implementação dos recursos. Então, no caso de Costa Rica, se logrou implementar por um acordo de pago por resultado interno também, em donde, como vocês sabem muito bem, foram identificados os diferentes indicadores e as métricas e o fluxo de presupuesto desde o Fundo Verde por PNUD se hace bajo o cumprimento de los indicadores que estão elencados. Então, esta é uma modalidade interna que também é de financiamento por resultado. À direita deste gráfico, temos primeiro os mercados de carbono, que em alguns casos, por exemplo, por TRIS, é um padrão de certificação voluntário para mercados de carbono, pero que permite que se hagam também pagos por resultados em algumas das rutas. Pero no mercado voluntário, algumas vezes não se queda claro se vai haver ou não uma transferência e este ajuste ou não em las contribuições do país. Mas, à direita, iniciativas mais específicas de mercado, que estão bajo esquemas regulados, ou seja, que contam com leis e mecanismos internacionais,
está en el mecanismo de aviación, y aquí también estaría el artículo 6 del Acuerdo de París, donde hay restricciones más específicas en términos de la contabilidad de carbono, pero que en teoría habría más flexibilidad en el uso de los recursos que son de la venta de los créditos. Nosotros sabemos incluso con el caso de Costa Rica que muchas veces esto no es la realidad, pero es una forma de enseñar así los diferentes mecanismos y sus diferentes requisitos. La siguiente diapositiva, por favor. Aqui estão elencados os princípios de San José, que é a ideia de como garantizar a alta integridade ambiental dos mercados de carbono, que foi firmada por 32 países, não sei se han atualizado os números de países, pero que conta com o liderazgo de Costa Rica e Suíça. Aqui são muitos os princípios, não temos tempo para passar por cada um em muito detalhe, pero la idea en general, como les comentaba anteriormente, es que se entiende que es una única contabilidad en el mundo, que sería una única atmosfera y que independientemente de las transacciones, sean ellas voluntarias o no, habría la necesidad de que todo estuviera bajo una contabilidad única del país que tiene estas iniciativas. Entonces, la posición de Costa Rica, por ejemplo, es que si el país está involucrado en cualquier transacción voluntaria de mercado, habría que haber un ajuste correspondiente de esos créditos que son transaccionados desde del compromiso nacional. Eso implica que não teriam a oportunidade de utilizar os mercados voluntários só como uma fonte de pressuposto, que é esta coisa da figura que algumas vezes se utiliza nos mercados voluntários, mas como pagos por resultados. Pero aqui a ideia é que se há uma transação onde se há a compra de los créditos por uma companhia privada que usa esses créditos para seus próprios compromissos, haveria a necessidade de fazer um ajuste em la contabilidade de carbono do país que tem essas iniciativas. Pero claro, vocês estão muito bem posicionados para entender os princípios muito melhor que nós outros. Pero a seguinte diapositiva, por favor. En este contexto general de todo que explicó Kim, tanto para el esquema de transparencia bajo la convención, pero como para mercados también, el PNUD ahora está desarrollando una oferta en términos de apoyar a los países en desarrollo en ascender a los diferentes tipos de mercados. Esta oferta está passando por procedimentos de aprovação internos, se deve lançar até o fim deste mês de fevereiro, pero quisiera apresentar-lhes a situação atual das discussões para que sepam em onde estamos e para onde vamos com isso. Então, e Costa Rica está implementando esta oferta em prática, estamos piloteando esta oferta em Costa Rica. Há pedido do país para que PNUD haga este aporte em termos técnicos para acesso a mercados. A oficina país habla com nossa unidade, que é a NCE, se hace uma avaliação da NDC do país e com a ferramenta Plant, que alguns de vocês conhecem, se hace uma análise de viabilidade para a implementação de los diferentes mecanismos de mercado. Neste caso, como comentava aqui, só há dois tipos de metodologia RED que consideram a implementação em nível jurisdicional ou nacional. Então, a ferramenta conta com os requisitos técnicos e de salvaguardas para JNR e R3. Aqui, então, uma vez que se faz esta análise juntamente com a NDC, se criam diferentes caminhos a depender deste resultado. Pero há 3 tipos de apoio disponíveis para 3 tipos de mercados. Um é o mercado voluntário, outro é o artículo 6, ou seja, o mercado de cumprimento ou regulado, e outros são os mercados domésticos. A estrutura general do apoio é a mesma,
pero las especificidades metodológicas y el impacto en la NDC va a cambiar de tipo de mercado para el otro. Pero uma vez que tengamos a oferta, vamos a compartilhar com todos vosotros, pero quisiera colocar aqui solo para el contexto. La siguiente diapositiva, por favor. Creo que não tenho muito tempo mais. Então, para poner um pouco no contexto de Costa Rica, como estamos implementando esta estratégia de apoio ao mercado, o Hermano está aqui, trabalhamos muito de cerca nisso nos últimos anos. Costa Rica tem uma NDC que é muito ambiciosa, com o entendimento de que quer ligar a la neutralidade de carbono no país, creio que já lograram ligar, se aplica em enfoques de mercado, ou seja, o país está disposto a participar em esquemas de mercado para garantizar o cumprimento de sua NDC, desde que não sobrepongam com a NDC, por esta ideia de que toda a associação com mercados deveria haver um ajuste correspondente. Costa Rica ha logrado muitos avanços em termos do processo de preparação hasta a RED, e muito de lo que han hecho en los últimos 10 anos de preparação hasta a RED é a base que estamos utilizando para apoiar-les com este processo de preparação para mercados. La siguiente, por favor. Aqui é pouco do passo a passo. Se clica outra vez, vamos a ver que estamos no passo 5 com Costa Rica. Já passamos por este esquema de recepção de solicitude, a avaliação de factibilidade, hicimos uma ruta de preparação e agora estamos implementando as atividades de preparação com o objetivo de lograr a generação de créditos de carbono. Então, a ideia é que a submissão da documentação ao Standard R3 se haga em las próximas semanas e que empiece um processo de validação e verificação da informação para que se logre ligar a certificação das reduções para os anos de 2017, principalmente 2017, porque vocês têm acordo com os outros anos com o FCPF. A seguinte, por favor. Aqui é pouco mais de detalhe de los passos, pero podemos passar também na seguinte. Houve uma recepção da solicitude governamental, recebimos uma carta da ministra, em donde a Oficina País entrou em contato com nossa equipe. La seguinte, por favor. E aqui, se puedes apontar uma vez mais, vemos que a evaluação de plan se ha hecho para os anos de 2016 e 2017, pois esses seriam os anos disponíveis para potencialmente fazer com a actriz, pero al final nos quedamos solo com um ano para que hubiera a possibilidade aún de fazer JNR com o outro ano, porque Costa Rica recebeu uma proposta de Noruega para pagar por esses anos que são vintages mais viejos, pero seria suficiente só com um ano. E como Costa Rica tem uma estratégia muito interessante de que cada ano tem um donante ou uma iniciativa distinta, se logrou poner só um ano bajo TRIS para que tenha maiores opções em termos de potenciais compradores de seus créditos. La seguinte, por favor. Então, o passo 3 em mais detalhe, que foi a preparação do plano. Podemos passar um pouco mais rápido até chegar à figura. Aqui, 4, 5, 6, que é onde estamos. E aqui, só para que tenham depois, é como estruturamos o apoio da equipe. Então, Noelia, que é uma pessoa que vocês conhecem muito bem, que é a RTA de nossa equipe para Costa Rica, é que nasce a coordenação general. Eu trabalho como a coordenação de mercados de carbono e bajo cada uma das áreas temáticas temos expertos específicos por área temática. Então, temos com nós, por exemplo, a Kim, que trata de elementos de carbono, mas também Jen, em temas de salvaguardas, e Bruno Gay, em temas de ingressos e estratégias de financiamento e alianças.
Entonces, para que entendam onde estão as pessoas e se necessitam apoios em temas específicos. A próxima e minha última diapositiva, porque meu tempo está terminando e quisermos passar ao debate. Uma vez que se logre fazer a certificação dos resultados de Costa Rica bajo R3, esses créditos vão estar disponíveis para pagos e R3 tem intermediário ou uma instituição que se chama Emergent, que é quem faz o intercâmbio com diferentes donantes e empresas privadas que têm interesse em fazer a compra dos créditos, pero que não necessariamente lo fazem diretamente, porque quiseram ter uma entidade intermediária. Emergent é uma entidade intermediária, pero que também requer que haja um intermediário financeiro que ajude os países em termos de desenvolvimento de um pressuposto, de uso de los recursos que cumplam com os requisitos de salvaguardas e fiduciários. Então, esta é a estrutura muito general dessa aliança de Emergent para mercados de carbono e a estrutura que estamos proponendo a Costa Rica. Aún não hemos firmado se vamos a ser os intermediários financeiros ou não, pero a ideia é que PNUD firme este acordo financeiro com Emergent e que, nesse caso, se Costa Rica quer o apoio de PNUD, firma este acordo de los pagos de los créditos, el IRPA, com Emergent, e que PNUD com Costa Rica hagan o desenvolvimento de um plano de inversión com este presupuesto, e a ideia, então, é fazer uma cópia de lo que hicimos bajo Fundo Verde, para que ele mesmo se implemente com este esquema de acordos de pagos por performance, que é uma modalidade que PNUD tem, para dar seguimento à implementação do programa de vosotros com FONAFIFO de pagos por resultados, que ha logrado muito grandes resultados e que está saliendo muito bem, cada vez melhor. Então, a ideia seria complementar esse fluxo de recursos e dar seguimento às atividades que estão vigentes. E Emergent é que nasce a intermediação entre os governos, como Costa Rica e outros que querem nascer os pagos por resultados, pero também companhias privadas interessadas em uma compra e venda de créditos com a transferência das unidades e, em caso de Costa Rica, se quer dar seguimento à venda a companhias privadas, haveria, então, essa necessidade de um ajuste correspondente. Esta é minha última diapositiva. Muitas graças a todos e estamos aqui para contestar qualquer pergunta. Graças. Muchísimas gracias, Leticia y Kimberly, por esta extraordinaria presentación que nos han brindado. Entonces, abrimos al espacio de preguntas y respuestas. También, en caso de que tengan algún comentario, por ahí en el chat vimos que están comentando, pueden abrir sus micrófonos. Cambio. Gilmar tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Leticia y Kimberly. Excelente presentación. Yo quería preguntarle a Leticia, en ese último cuadro de la propuesta, si Emergent es un intermediario y el PNUD es otro intermediario, ¿cuánto pierde el país en cuanto a la cantidad de recursos que podría accesar versus al uso de los intermediarios para poder accesar a esos recursos? ¿Cuánto se pierden en ese proceso? Gracias. Esta é muito boa pergunta. Emergent é um intermediário que hace como se fosse uma mobilização de fundos. Então, eles trabalham com governos e companhias privadas para que eles tenham interesse em fazer inversões. Eles fazem uma captação de recursos. Mientras nós fazemos como intermediários financeiros a implementação do pressuposto e o reporte de volta em termos fiduciários e de salvaguarda. Então, são ações muito diferentes, muito distintas. Hablamos pouco com Emergent a respeito de isso, eles não são assim tão transparentes a respeito de quanto vão a cobrar por este serviço, pero lo que hablavam em seu momento, por favor, pode ser que han cambiado, pero seria uns 2% do total.
Y en términos de PNUD, nosotros estamos hablando internamente porque cómo se haría la transferência do presupuesto bajo um esquema que se ha logrado hacer com o Fundo Verde para o Clima. Estamos negociando internamente se poderia hacer uma taxa mais baixa de que é a taxa padronizada de PNUD para todos os serviços, que é de uns 7%, creio, não, Kim? Não sei se estou correta, mas PNUD, em geral, tem esta taxa para todos os tipos de serviço que provê, mas estamos tentando lograr uma autorização interna para fazer uma redução da taxa, considerando que já temos essa parceria com Costa Rica e utilizaríamos a mesma estrutura, mas aún não logramos chegar a este ponto. Gracias. Gracias, Leticia. ¿Alguna otra consulta que tengamos? Quizás solo para adicionar, lo que pasa es que hay diferentes tipos de compradores potencialmente directos. El problema es que Emergent es quien ha logrado movilizar más compradores. Entonces, Emergent es quien hace la intermediación del LIF, que es una iniciativa de financiamiento que Costa Rica já está pleiteando para que se comprem créditos de 2022 hasta 2026, e Emergent foi quem logrou, juntamente com os donantes, uma mobilização de $1 bilhão. E o preço inicialmente padronizado seria de $10 a tonelada. Então, aunque seja um esquema que tenha mais grande custo de transação, é também um esquema que garantiza um preço mínimo e que tem já presupuesto, porque em outros casos Costa Rica teria que fazer seus próprios esforços para encontrar um comprador. Perfecto esta adición, Leticia. ¿Tenemos alguna otra consulta, colegas? Puede ser para Leticia Guimaraes o podría ser también para Kimberly Toff. Rafael Monge, adelante, Rafa. Si quieres también pudiesen aprovechar y se presentan rápidamente antes de hacer la consulta, Cam. Sí, gracias, ¿me escuchan bien? Perfecto, sí. Gracias, un comentario y una consulta. Mucho gusto, mi nombre es Rafael Monge, trabajo como director del Centro Nacional de Información Geoambiental. De hecho que tenemos un rol con el sistema de salvaguardas por todo esto de gestión de información. Primero quería agradecerles por las presentaciones, por organizar este evento y por también explicarnos este montón de cosas. Son cosas muy actualizadas también, que están evolucionando constantemente. Entonces es interesante tener de primera mano esta información. Muchísimas gracias por organizarlo y por preparar este contenido. No sé si podrían comentar un poco sobre la importancia de los sistemas de monitoreo y de transparencia, gestión de información, específicamente en datos de estos reportes que están mencionando. Aquí estamos tratando de desarrollar nuestros sistemas de monitoreo de una forma integral, en donde los diferentes esquemas se integren, pero es un reto que está en proceso y que se desarrolla para atender específicamente este tipo de cosas, y aquí hay muchos colegas que forman parte de estos temas. Entonces, si pueden referirse a eso, muchas gracias. Adelante, Kimberly, gracias. Okay. Thank you, Rafael. Gracias, Rafael, por la excelente pregunta. Claro que sí, los datos y la mejora de los datos es una prioridad en ambos temas, pero tal vez voy a enfocarme primero en el marco de transparencia mejorado. Como se mencionó, este nuevo marco de trabajo y esta estructura de reporte nueva está construyendo sobre el marco de trabajo existente para los reportes, pero una de las puntos claves es este llamado, este enfoque respecto a la mejora y con respecto a cómo los países están
construyendo sobre los sistemas y mejorando sobre mis sistemas y los datos con el tiempo. También sería muy importante hablar del sistema de monitoreo actual, también el inventario nacional, el inventario de gases de efecto invernadero, todo lo que los países tienen implementado para ser la base con respecto al reporte que se hace con este nuevo marco de trabajo y que pueden mejorar con el tiempo. Y va a ser muy crítico, sí, porque hay ciertos elementos en estos reportes que son más rigurosos, por decirlo así, comparado a lo que estaban los BURs. Entonces, el reporte de los más recientes, aplicar las, las guías IPCC de las Naciones Unidas en cambio climático de más recientes, en modelos de 1996, la mejora de los datos, que se requiere una estimación cuantitativa con una cierta incertidumbre para asegurarnos que las categorías claves con respecto a las fuentes de emisión de gas invernadero y la eliminación de ellas que se incluyen. Entonces hay muchos elementos donde el reporte está detallado. Eso es en el lado de los gases de efecto invernadero, pero luego están los NDCs también, que es otra área, ¿verdad? Donde tenemos que ver los indicadores que van a ser rastreados para los NDCs y cómo los sistemas de monitoreo actual van a ser utilizados para reportar en el progreso de los NDCs. Entonces, de todo esto es crítico y estoy seguro que en el sistema que ustedes están trabajando, esto va a ser central para todo el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. ¿Algo más, Leticia, que quiere agregar? Creo que podemos pasar a la próxima pregunta. Creo que Kim contestó muy bien. No tengo nada adicional. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Kimberly. Tenemos a don Franklin Paniagua. Sería genial también si pudiese activar su cámara, presentarse rápidamente y hacer la consulta. Cambio. Muchas gracias. Estoy en el campo, entonces estoy apenas como colgado de la señalita que tengo. No les voy a poner la cámara por eso, pero bueno, en todo caso me presento. Soy Franklin Paniagua, el viceministro de Ambiente. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, le escuchamos. Gracias. Bueno, la pregunta para ambas tiene que ver con los potenciales escenarios de problemas, digámosle, o de conflictos. Nosotros hasta ahora hemos tenido una relación sumamente positiva y constructiva con PNUD como intermediario en este rol que tiene ahí unos matices a veces de garante y a veces de parcero, de socio, pero que no digamos, y esperemos que no ocurra, por eso prefiero hacer la pregunta y el escenario hipotético. ¿Cuál sería, digamos, la ruta en el caso de que PNUD identificara problemas en la gestión, ya sea de las salvaguardas, por ejemplo, o en la verificación de resultados, digamos, problemas en la métrica, ¿no? Esto de lo que hablaba Rafa, que se distinguiera. Nosotros vivimos una experiencia muy aleccionadora hace ya 5 o 6 años, donde encontramos que la referencia que usábamos para la famosa carbono neutralidad no era tal, y que los datos de cobertura forestal que se asumían exagerados a un 23% nunca habían llegado por debajo del 40%. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el potencial oportunidad para que algo no salga bien siempre está abierta. ¿Cuál sería la ruta o cómo responde el proceso ante este tipo de escenarios, ya sea una falta con el tema de las salvaguardas o un tema como el de un error en medición? Gracias.
Quizás yo pueda pensar y quien puede hacer una complementación. Nosotros, en este esquema de distintos líderes temáticos que yo había presentado, trabajamos mucho de la mano con los representantes de CONAFIFO, o sea, el día a día, ¿no? Con Herman y Conecto es hacer esta evaluación de todos los datos de actividad, de estimativas de carbono, pasando por todas las reglas y utilizando las herramientas exactamente para evitar cualquier tema en términos, como habías comentado, ¿no? De tener alguna información que sea incorrecta o lo que sea. Pero este procedimiento de verificación es un procedimiento de idas y vueltas. Entonces, podría ser que el verificador venga y diga que falta un dato o hay algo que no está bien, pero en este caso tenemos la posibilidad de rehacer la información y rehacer la presentación de la misma. Entonces, yo creo que aunque se pueda decir que este es un riesgo muy pequeño, porque esta es una información que ya pasó por una verificación bajo FCPF y que pasó bajo la Convención de Clima y que nosotros estamos haciendo múltiples verificaciones internamente. El mismo se pasa con salvaguardas, la información de salvaguardas, aunque muchas veces sea una cosa que es un poco aburrida para quien está haciendo, pasa por PNUD a los consultores, a nuestra experta de salvaguarda, y é um pouco molesto, pero a ideia é exatamente identificar qualquer risco ou reto antes que se haga a verificação. Um tema que poderia passar é uma vez que se hace a reinversão do pressuposto em las atividades, em termos de cumprimento fiduciário e de salvaguardas. E é por isso que Emergent requer que haja um intermediário financeiro que seja uma agência acreditada barro GCF, Fundo Verde, ou barro GEF, com a ideia de que essas agências tenham as políticas e medidas para tratar de temas e riscos, incluindo esses que Franklin ha mencionado. Então, em geral, sim, há riscos, mas há todo um procedimento de identificação e mitigação de los mesmos. Não sei se Kim quer complementar. Perfecto, creo que, bueno, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, creo. Tenemos una consulta, bueno, vamos a cerrar con la consulta de don Franklin Paniagua y la consulta de don Ernesto, Leticia, Kimberly, si nos pueden regalar unos 5 minutitos más para atender estas dos últimas. Adelante, don Ernesto, y luego cerramos con don Franklin Paniagua. Buenas tardes, gracias. Bueno, mi nombre es Ernesto Prado. Yo soy el gerente general de una empresa que se llama Certificaciones Técnicas Globales acá en Costa Rica y es un organismo validador verificador de carbono neutralidad. La pregunta específica tiene que ver con el tema de mercados voluntarios de carbono y cómo va a ser el país para incorporar dentro del programa o dentro de la NDC este tipo de cuantificación o de mercados voluntarios. Por decir algo, en Costa Rica están llegando empresas internacionales a reforestar con ya digamos, las propuestas o los créditos de carbono a través de mecanismos como el Gold Standard o el BCS, ya con compradores directos, sea en Alemania, en Francia, en algunos otros lugares de Europa. ¿Cómo va a regular el país o cómo va a incorporar dentro de la NDC este tipo de mercados que no son directamente cuantificados dentro del país? ¿Y cómo va a ser el país también para devolver o girar recursos a los
productores, digamos, de plantaciones forestales o a los productores de bosque que contribuyen con la conservación y que son los principales motores de la fijación de carbono en Costa Rica, y para poderles devolver un poco de este beneficio, digamos, ambiental que producen. Gracias. Kimberly, ¿quieres ayudarnos con esta consulta? Sure, I can start. Claro, sí, puedo empezar. A ver, yo creo que esto nos habla de la importancia de tener un registro y una estrategia general en cuanto al país poder rastrear de cuál es el alcance de los NDCs, qué es lo que están autorizando, y cómo se dan las transacciones en el mercado y las diferentes opciones que entran a jugar aquí. Entonces, básicamente, cómo se integraron los sistemas de contabilidad donde todas estas piezas se van alineando y, por ejemplo, también que sí, es claro, está claro, ¿verdad? ¿Cuál es que los países con los NDCs, así como los otros usos, etcétera? Y creo que Costa Rica está evaluando esa cohesividad de la contabilidad a través de diferentes mercados y diferentes fuentes porque esto va a ser crítico para ellos. Ok, tenemos mucho tiempo, muy poco tiempo. No sé si contesté su pregunta, pero estaba tratando de contestarle más o menos un poco rápidamente. Espero haberle ayudado por lo menos. Muchas gracias, Kimberly. Leticia tuvo un pequeño problema con la conexión. Me parece que ya está. Leticia, nos indicas, por favor, si estás por acá y si quieres apoyar a... Sí, estoy. Es que mi internet se fue, perdón. Perfecto. Ernesto, ¿te bastó la respuesta por parte de Kimberly o quisieras ampliar un poco? No, muchas gracias. No quiero atrasarlos, digamos, con el tema del tiempo. Yo puedo escribir a los correos. Por favor, muchísimas gracias. Y entonces, don Franklin, si usted tenía alguna repregunta de lo que había considerado o si tiene alguna otra adicional, cerraríamos con ella. No, muchas gracias. Está bien, más bien, muchas gracias a las presentadoras y a ustedes por organizar el taller. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y a todas. En el chat les dejamos también un correo electrónico, comunicaciones.cr@undp.org. En caso que tengan alguna nota adicional, ¿verdad? O alguna consulta, nos la pueden hacer llegar y con gusto pudiésemos hacer ahí la triangulación con Kimberly y con Leticia. Y pues es un placer. Esperamos en los siguientes días también hacerles llegar la presentación y lo que va a ser la grabación. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Kimberly, Leticia. A ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.